Bueno, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Juan. Con su permiso, voy a iniciar la grabación. En esta Buenas noches, profe. noche vamos a trabajar el segundo resultado de aprendizaje de la competencia controlar los procesos de importación y exportación, que consiste el resultado en verificar la documentación del proceso de importación o exportación. Vamos a tocar la temática, digamos, pertinente para lo que tiene que ver con el desarrollo de la evidencia y, lógicamente, tiene que ver con los principios y saberes del resultado que esta noche estamos tocando. Entonces voy a compartir pantalla. Juan, antes de iniciar, buenas noches. Sí, sí, señor. Bueno, gracias. Bien, entonces el plan de sesión de esta noche es el saludo de bienvenida. Muchas bienvenido, Juan, por su presencia y alto cumplimiento y compromiso en la formación. Vamos a ver un breve video de reflexión inicial que nos permite contextualizar la temática que vamos a tocar. Y después vamos a desarrollar el tema para, pues, apropiarnos de algunos conceptos. Seguidamente hablamos sobre la evidencia, la explicamos y por último desarrollaremos las dudas e inquietudes que se puedan presentar en el desarrollo del plan de sesión. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Quién llegó por acá? Hola, Miley, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, profe, bien, gracias a Dios. El sistema de inteligencia comercial de Discovery es una plataforma digital que integra herramientas prácticas y contenidos especializados para la gestión y análisis del comercio exterior. Incluye 14 módulos con los que podrás planear estratégicamente una operación comercial, interpretar los mercados, estudiar la competencia, orientar jurídicamente las transacciones originadas en importaciones y exportaciones, localizar oportunidades, entender la normativa de transporte en Colombia y aspectos logísticos, conocer la solidez financiera de una empresa y capacitar a los nuevos profesionales en la materia, llegar a nuevos mercados, analizar tu competencia con una sola búsqueda y encuentra nuevos clientes. Identifica tu proveedor. Optimiza tus operaciones en comercio exterior. Estadísticas de comercio exterior. Dar análisis generales y particulares de la información detallada de las exportaciones e importaciones de 45 países. Podrás conocer los precios promedio de venta o compra en estos mercados, identificar proveedores, clientes, competencias, fletes, tributos aduaneros y mucho más. Arancel electrónico. Herramienta de consulta en línea que minimiza los riesgos en que pueden incurrir los importadores. Cumple adecuadamente con las exigencias impuestas por diferentes entidades. Nomenclatura arancelaria actualizada, tributos aduaneros e impuestos aplicables según los acuerdos comerciales de los que hace parte Colombia. Ranking de importaciones y exportaciones.
de reportes ordenados que contienen toda la información de variables del comercio exterior. Régimen aduanero. Se permite aplicar correctamente las normas relativas a los procesos controlados por la administración aduanera, minimizar el riesgo en la ejecución de las operaciones del comercio exterior y conocer las interpretaciones oficiales sobre documentos proferidos por la DIAN y otras entidades. Oportunidades comerciales. Identificar nuevas opciones para vender tus productos, dónde comprar las materias primas, insumos o maquinaria de manera conveniente. Guía de importaciones, exportaciones y cambios. La información que requieres para importar y exportar, cumpliendo con las exigencias normativas, conoce los derechos derivados de las medidas de protección nacional, antidumping, salvaguardia, derechos compensatorios y arancel específico. Análisis de mercados internacionales. Conoce cómo se comporta tu sector, producto y competencia y haz seguimiento permanente a las principales estadísticas de comercio exterior. Legiscomen al instante. Página y boletín normativo que se envía periódicamente con información de las últimas normas, conceptos de la DIAN y jurisprudencia relacionada con el régimen de aduanas de Colombia. Acuerdos comerciales. Compendio de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, tratados multilaterales, acuerdos regionales, tratados de libre comercio, acuerdos de alcance parcial, entre otros. ABC del comercio. Este libro diseñado para universidades cuenta con información especializada que permite a estudiantes afianzar conceptos y procedimientos en las negociaciones de comercio exterior, teorías del comercio internacional, integración económica, acuerdos comerciales de bienes y servicios, principios generales de logística, transporte y DRI. Estudio de cosméticos en México. Es una guía para realizar un estudio de mercado completo y detallado y contiene delimitación del mercado a analizar, mercado de cosméticos en Colombia, oferta de cosméticos y cuidado personal en México, ventas, demanda y precio del país azteca, estadísticas de las cifras analizadas de México y Colombia, cultura de negocios. Simulador de formularios. Te permite diligenciar de forma dinámica los formularios exigidos por la autoridad aduanera para adelantar los procesos de importación, exportación y tránsito. Información financiera general de empresas. Encuentra las dos claves para soportar tu decisión: activos, pasivos, capacidad de endeudamiento, proveedores, margen de rentabilidad, entre otros. Es una guía de logística y transporte que permite conocer la regulación en materia de transporte de carga en Colombia por vía terrestre, marítima y aérea, identificar corredores logísticos, nodos de transporte, ejes fluviales, redes férreas y aeropuertos. Además, consultar estadísticas y populares. Legiscomen toma decisiones inteligentes con la seguridad y no el respaldo del conocimiento experto de leyes. Muy bien. Bueno, compañeros, si ustedes fueran exportadores, ¿qué herramientas creerían ustedes que debe tener un exportador en Colombia? Fíjese, esta página de Legiscomex, todas las herramientas que tiene un exportador, ¿sí? Nos habla del mercado, nos habla del transporte, nos habla de todo lo que tiene que ver con el Incoterms, que son los términos, documentos, nos habla del comercio, de proveedores, de los clientes, con quienes se tienen tratados de libre comercio, en fin.
Eh, en el caso de usted, donde usted fuera exportador, ¿cuál creería que debería ser la herramienta o cuál de esas herramientas o datos que les entregaron, información que le entregaron, cree que es la más relevante, que les puede servir más, que de pronto ustedes ya pueden conocer su cliente, pero ¿cómo creen ustedes que les puede beneficiar esa herramienta? Pongamos en el caso de que ustedes sean unos exportadores. ¿Qué me dice Juan o Miley? La percepción del video, de las herramientas que nos brinda el Incomex. ¿Observaron el video o qué les llamó la atención? Profe, hola, yo pues no alcancé como a ver muy completo el video porque pues me retrasé un poquito en el ingreso. Estoy de que, qué herramientas debe tener un exportador. A ver, ¿O documentos, cree profe, usted que es importante? O sea, ¿cuál herramienta registro, o qué datos o qué eh, información registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN, el de RUT. usted como exportador? Pero me refiero yo que para usted poder colocar ese producto en el mercado internacional, ¿qué requeriría usted saber? ¿Qué requeriría yo saber? Mm, Profe, pues yo creo que hay Sí, como desarrollado pues la política de cultura de del, ¿cómo se diría? del país a donde usted va a exportar. Mm. Exactamente, que eso Exacto. influye como mucho. Entonces, digamos que fíjese que estas herramientas pues nos hablan, si nos va a hablar del mercado, nos habla, por ejemplo, de la capacidad de poder adquisitivo de ese país, de si hay tratado de libre comercio o no, a cómo está la tasa de cambio, porque usted lógicamente necesita conocerla para poder facturar el valor de cada producto. En fin, son una serie de elementos que, como ustedes se dan de cuenta, el exportador en Colombia no está solo, tiene muchas herramientas, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto no tenemos la suficiente capacitación o de pronto el empresario, digamos, no está dentro de su prospecto exportar por algún temor, por alguna desconocimiento de la norma y prefiere pues a veces quedarse con su mercado local o nacional, ¿cierto? En el mejor de los casos. Pero fíjese que exportar no es difícil. No estoy diciendo que sea demasiado fácil, pero no es difícil. Existen ferias en las que los clientes van, exponen, hacen el primer contacto con los clientes, con los mercados, se piden referencias, en fin, ¿sí? Y pues lógicamente así es que se empieza una relación comercial. Por eso es que esas ferias internacionales son tan importantes. Bien, muy bien. Dentro del informe escrito de documentación internacional, fíjese que nosotros estamos tocando este tema, pero este tema ya para nosotros no es, digamos, algo desconocido. Nosotros ya hicimos una evidencia donde nosotros plasmábamos
cuáles eran los requisitos de exportación e importación. Hubo una evidencia que se desarrolló de esa manera. Hubo otra evidencia que fue que acabamos de terminar, que un foro, ¿cierto? Donde nosotros participábamos y hablábamos de la conveniencia sobre los tratados de libre comercio y sobre lo que tiene que ver con los Incoterm, ¿cierto? Entonces, hablar de esa temática ya para nosotros no es algo desconocido. Entonces, recordando que la documentación para exportar e importar en Colombia, hay unos documentos claves como es la factura comercial, ¿cierto? En la cual el documento se detalla toda la transacción, la lista de empaque, el certificado de origen, los vistos buenos, o sea, es decir, todas las autorizaciones previas exigidas por cada entidad, el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Minas, según el tipo de producto, lógicamente, que vayamos a exportar. La carta de responsabilidad y compromiso exportador sobre la veracidad de la información y unos documentos de transporte como el conocimiento de embarque o guía aérea, que estos documentos pues los veíamos en la clase o diríamos cuando desarrollamos el primer resultado de aprendizaje explicábamos bien cada documento de ellos. De igual manera, en la importación, los documentos claves eran la declaración de importación que se hace ante la DIAN, una factura comercial del proveedor extranjero que envía, también la lista de empaque donde se especifica el contenido, el peso, lo que viene dentro del embarque, los certificados sanitarios o fitosanitarios si así lo necesita la mercancía, el registro o licencia de importador y el documento de transporte y el seguro. Veamos este link. Este es un link, fíjese que acá, pues según sean los documentos de exportación, pues nos especifica, por ejemplo, la factura comercial, cuáles son los ítems importantes que trae la factura comercial, ¿sí? Por ejemplo, el primer paso de la documentación es garantizar esa factura comercial expedida por el cliente. Debe tener un número consecutivo de facturación. Recuerde que esa enumeración de facturación se hace a través de la DIAN, la solicitud, y la DIAN le entrega una resolución donde le dice, sí, señor comerciante, usted puede mandar a hacer facturación, por decir algo, desde la 1001 hasta la 5001, ¿cierto? Y la resolución es el número tal. Entonces, quiere decir que esa facturación de la 1001 a la 5001 debe llevar impreso el número de la resolución en la cual la DIAN le permite a usted hacer ese consecutivo de facturación. Después viene el periodo, el valor de la negociación, es decir, el valor del precio, las cantidades, la subpartida arancelaria, la descripción del producto, el término de negociación que se está utilizando, si es en puerto, si es en la fábrica, en fin, la forma de pago y, bueno, toda la información completa de quien actúa como exportador y el importador o comprador. Así sucesivamente, pues está también la lista de empaque, cuáles son los ítems que contienen. Entonces trae el lugar y fecha de embarque, el número de pedido,
el número de la factura, la fecha, el nombre, razón social del vendedor y el comprador, las cantidades, el peso bruto, el volumen de la carga. Entonces dice que la lista de empaque trae unos ítems. Dentro de los vistos buenos, pues ya sabemos que es de acuerdo al producto. Si el producto requiere, por ejemplo, del visto bueno del INVIMA, porque es un alimento, porque es algún tipo de farmacéutico, bueno, en fin, todo lo que necesite el visto bueno del INVIMA o necesite el visto bueno, por decir algo, del Ministerio de Minas o el Ministerio de Agricultura, en fin. También la carta de responsabilidad es el documento clave en el proceso de exportaciones y el objetivo es acompañar las mercancías durante su desplazamiento en territorio nacional, ¿cierto? En este caso, los exportadores certifican ante la policía en la ventanilla única de comercio exterior que las mercancías, objetos que salen del país no llevan ningún tipo de contaminación, armas, explosivos o inclusive precursores químicos que sean considerados o tipificados como estupefacientes o elementos restrictivos. Entonces, fíjese, ustedes se imaginarán si a nuestros productos en el exterior le pedirán la carta de responsabilidad, ¿no? Digamos, por el problema que hemos tenido nosotros tan grande por años del narcotráfico. Bien, tenemos acá el certificado de origen, pues se debe cumplir esa condición de ser originarios de Colombia, esos productos, lógicamente, ¿cierto? Que en el marco de los acuerdos comerciales que apliquen dependiendo del destino, pues se vaya a exportar con ese registro de producción. Entonces, eh, dentro del mercado global y negociaciones se utilizan muchas estrategias, digamos, que no están tipificadas dentro, digamos, de la ilegalidad, pero muchas veces utilizan lo que se llama la triangulación, ¿sí? Entonces, por decir algo, Colombia tiene tratado de libre comercio con Qatar, por decir algo, ¿cierto? Que es el país con el que hemos estado escuchando últimamente de los viajes del señor presidente para abrir mercados. Entonces, pero nosotros también tenemos tratado libre de comercio con Estados Unidos, pero resulta que Qatar no lo tiene con Estados Unidos. Entonces los empresarios utilizan a Colombia para hacer la triangulación. Entonces, como tengo con Colombia y Colombia tiene tratado libre de comercio con Estados Unidos, entonces yo llevo mi mercancía de Qatar a Colombia y de Colombia lo exporto como si fuera nacional a Estados Unidos. Entonces, por eso la existencia de lo que se llama el certificado de origen. Otros documentos exigidos para exportar, pues son las fichas técnicas de cada uno de los productos. Si la ficha, si el producto necesita alguna ficha para su manipulación, en el caso de algunos bienes sensibles que pueden sufrir daños si se manejan de manera adecuada. Otro documento sería el seguro, ¿cierto? Entonces, fíjese que tenemos aquí estos elementos importantes, ¿no? Bien. Bueno, igualmente, pues acá también se encuentran vamos a dejar esta que ya está abierta, los documentos de los exportadores, de los importadores, ¿cierto? Entonces yo acá tengo lo de los exportadores y yo le puedo decir, pues,
que me interesan los documentos de importación. Y de la misma manera me va a explicar cada uno de los documentos que traen o requeridos para la importación. Entonces ya hablamos de la factura comercial, ¿cierto? Pero que en este caso la factura comercial la provee es el señor vendedor. Recuerde que en este caso somos importadores, ¿cierto? Entonces, se requiere que esas facturas vengan de manera original, sin enmendaduras, sin tachones, y debe contener las condiciones bases del negocio que hablamos anteriormente: la descripción del producto, las unidades, los datos completos, en fin. Aquí hay unos documentos importantes, que es como el documento de transporte, ¿cierto? Que es donde se pueden realizar todos los trámites aduaneros de importación sin que sea relevante el medio por el que vaya a llegar la mercancía. Entonces, no importa si va a ser aérea, marítima o terrestre. Para cada medio existe un tipo de documentación. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos nosotros muy presente. Entonces, si es marítimo, se requiere algo que se llama conocimiento de embarque. Si es aéreo, entonces sería una guía aérea, y si es terrestre, sería una carta de porte. Todos los documentos deben cumplir las características del tipo, número de fecha de documento, de transporte. Es decir, me imagino que pedirán hasta el número de placa, las características del contrato de transporte, la cantidad de bultos, el peso, el volumen, el flete, la identificación de la unidad de carga y la identificación general de la mercancía. Este es un documento muy importante para los importadores. También están los vistos buenos, como decíamos anteriormente, dependiendo del tipo de producto, si requiere de las autorizaciones previas de las instituciones que conocíamos anteriormente. El seguro de mercancía o la certificación del seguro de estos productos, ¿cierto? Recuerden que si adquiere un seguro para la importación, se debe pedir al proveedor que anexe la certificación de seguro al paquete de documentos originales para que lleguen al país con ese seguro, ¿cierto? Otros documentos necesarios, pues tenemos la prueba de origen comercial, el mandato, y presenta la declaración de importación a través de alguna agencia de aduanas, la declaración de exportación o documentación que acredite la operación de exportador ante la autoridad aduanera. Es decir, hay otros tipos de documentos, pero aquí solamente, pues digamos, hemos explicado los más importantes. Bien, seguimos entonces acá con nuestra diapositiva. Para todo esto es importante recordar el sistema armonizado y la clasificación y estructura arancelaria. Recuerda que cuando nosotros vamos a facturar, nos piden el código arancelario del producto, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo podemos nosotros entender? Entonces, ese sistema armonizado es una nomenclatura internacional, eso no es solamente de Colombia, de 6 dígitos que clasifica a los productos para efectos aduaneros. En Colombia lo amplían a 10 dígitos para tener una mayor especificidad. Pero, por ejemplo, el código arancelario a nivel mundial, los primeros 2 dígitos nos da la categoría general del producto. Los 4 dígitos nos dan el grupo específico y los 6 dígitos nos dan una descripción un poco más detallada.
Del séptimo dígito al décimo ya está definido por la DIAN para el control interno de ellos. ¿Esto con qué fin se hace? Pues con el fin de aplicar correctamente los aranceles y como hablamos de eso es lo que se va a facturar, pues es lo que digamos para que se puedan aplicar los impuestos correctamente de acuerdo al producto. Lo mismo sirve para verificar si el producto tiene preferencias arancelarias. Sí, recuerde que podemos tener algunos acuerdos comerciales con algunos países, pero esos acuerdos son limitados, son para algunos tipos de productos. Entonces, a través de este sistema de clasificación, pues se puede verificar si las preferencias arancelarias aplican con ese país o no. Y en tercera medida, pues para cumplir con los requisitos técnicos o sanitarios que requiere cada país. Entonces, por ejemplo, fíjese que el café sin tostar 0901 punto, hasta el 0901 nos indica que es café, ¿cierto? Pero ya el 21 nos clasifica el café sin tostar, es decir, en grano. Entonces, fíjense que recuerden que hasta el sexto punto, hasta el sexto dígito, es a nivel internacional los mismos, ¿sí? De ahí en adelante, del séptimo al décimo, ya son dígitos de nivel control interno que la DIAN tiene. El banano tipo Cavendish es, pues, por ejemplo, el 0803. Pero si son frescas, entonces traen .90. Las flores frescas, entonces, fíjese que trae el 0603, ¿cierto? En este caso, las son rosas, ¿cierto? Pero trae una especificación de que están cortadas. El aguacate Hass, entonces fíjese que es 0804, ¿cierto? .40, que significa que son frescos o secos. Las camisetas de algodón, ¿cierto? Entonces fíjese que el 6109 y el .10 quiere decir que son camisetas de punto de algodón. Igual con el calzado de cuero, 6403.59, cuando el calzado con parte superior de cuera natural y tiene suela de caucho o plástico, que trae el .59. Entonces, de esa manera, por eso es importante esa clasificación arancelaria. Veamos para terminar este video y ya pasamos entonces a explicar la evidencia que tenemos para esta noche. La microagilidad toma de decisiones para tus operaciones de comercio exterior. Sistema dinámico y ágil que te permite obtener información estratégica. Esos y tiene una empresa de producción y comercialización de memorias James en el departamento de todo. Pero sale como que exportamos. Tenemos de Oscar acompañamos con el por X Complex. Las herramientas que necesita para llegar a los mercados. Ellos lograron los bienes, valorizan su competencia. Cuando mejor desde la comunidad de su capacidad, desde cualquier dispositivo. Hay el producto encontrarán entre otros que ayudarán incluso una exportación a otros pequeños. Buenas noches, instructor. No sé si solamente soy yo, pero no escucho muy bien. Ya, un momento. ¿Qué me dice Nancy? Que no escucho. Sí, profe, No sé ¿se si escucha? solamente seré yo. Yo lo escucho bien. ¿Alguien más no lo escucha? Profe, yo tampoco escucho, la verdad se escucha demasiado suave. Ya hasta le subió el volumen a mi teléfono, pero no.
Bueno, voy a ver si acá, pero acá lo tengo todo volumen. Déjenme un momento acá a ver y reviso acá esto. Ahora, a la que pertenece su producto. ¿se escucha mejor? Lo escucho Igual igual. de suave, profe. Es una serie de gráficas acompañadas por el análisis de la competencia en el sector. Bueno, Oscar verá que su principal competencia es la empresa S.A. Además, podrá evidenciar los países. entonces hagamos esto. Yo les comparto el link para que pues, ustedes lo puedan, digamos, ver. En este caso, el video consiste en un personaje que se llama Oscar, ¿sí? Y ahí explica muy bien el paso a paso para exportar y la manera como, desde cómo busca su código arancelario y pues hace todo el recorrido de los pasos necesarios para exportar, ¿sí? Entonces, les voy a compartir por el chat el link, ¿les parece? Porque si no lo estamos escuchando bien, pues vamos a perder el tiempo. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, déjenme, permítame y les comparto el link. Ya se los... Bueno, ya denme un segundito y se los paso. Voy a pasar a explicar la evidencia, ¿les parece? Y ya ahora les comparto el link. Bueno, como les decía, estamos en el segundo resultado de aprendizaje, que es verificar la documentación del proceso de importación o exportación. Y pues todas las cadenas de distribución se inicia con ese proceso de identificación. Acuérdense que la cadena de distribución es el proceso logístico donde tenemos ya productos almacenados, lógicamente productos terminados almacenados que están dispuestos para enviarle a los clientes, ¿cierto? Entonces ahí se inicia ese proceso de identificación en el catálogo de la empresa para validar cuáles son las necesidades físicas del mantenimiento requeridas para esos productos, para que la empresa los pueda distribuir. Es así como pues la actividad de aprendizaje trabaja en esos elementos pensando en un mercado local e internacional y las posibilidades del establecimiento por medio de una cadena de distribución para poder ajustarla y llevarla a la realidad de la empresa. La evidencia se llama un informe escrito de documentación internacional. Entonces, en este caso, el aprendiz creará un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. Es decir, allá donde nosotros hemos desarrollado nuestras evidencias, ¿sí? Entonces, profe, pero es que yo no tengo una empresa, yo no trabajo en una empresa, entonces tengo que simular esa empresa, ¿cierto? Para yo poder decir, bueno, mi empresa produce, por decir algo, pan artesanal. Ah, bueno, listo. Entonces yo tengo que crear, tengo que describir el, el- la evidencia dice, describa, ¿cierto? Las acciones necesarias, ¿sí? Para exportar, perdón,
o importar un producto elaborado. Bueno, entonces, profe, yo no quiero exportar el pan, yo quiero importar la harina. Bueno, perfecto. Describa las acciones necesarias para importar, ¿sí? Que también se debe identificar cuáles son los requisitos mínimos para ese proceso, sea importación o exportación, ¿cierto? Hasta acá, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, compañero? Si no tengo preguntas, por favor, me hacen una reacción para continuar. Bien, profe, sin preguntas. Perfecto, gracias. Nancy, ¿me haces algunas gracias? Bueno, ok, entonces, para esto, lógicamente que el aprendiz debe conocer cuáles son los acuerdos comerciales que existen en Colombia. Como les decía, ya nosotros acabamos de pasar un foro donde hablamos de eso. Acabamos de también hacer una evidencia donde reflejamos los requisitos necesarios para importar y exportar. Luego acá no estamos pidiendo cosas diferentes que la aplicación, ¿cierto? De lo requerido. Bien, entonces, el contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país específico. Entonces, yo, por ejemplo, voy a exportar mi pan artesanal para uno de los países que nosotros acabamos de ver que Colombia tenía algún acuerdo comercial, ¿cierto? En cada caso, dado que la empresa comercialice productos o servicios digitales, igual debe validar cuáles son los parámetros, eh, cuál es el código arancelario, todo como si se fuera a exportar el producto, ¿sí? Entonces el informe pues debe escribir todo lo relacionado con la documentación, con los permisos necesarios, con el intercambio comercial y bueno, las entidades gubernamentales responsables de ello. Entonces, de esa manera, no sé si haya alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta, compañeros? Sobre cómo se debe desarrollar la evidencia. De mi parte no tengo, instructor. Bueno, yo, pues, como siempre, me gusta orientarlos de la mejor manera a ustedes. Pues yo hice un informe de la exportación de calzado acá de Cúcuta hacia México. ¿Sí? Entonces ya aquí estoy definiendo el país, ¿cierto? Y sabemos que tenemos un acuerdo comercial con México. Describo el producto, ¿cierto? Acá, pues me falta solamente colocar que estaba revisando el código arancelario, ¿sí? Las acciones necesarias para exportar. Ah, bueno, listo. Entonces acá tengo el registro como exportador, la preparación del producto, pues adaptar el etiquetado conforme a la norma mexicana, fíjese. La certificación de origen emitido por la Cámara de Comercio. Documentación requerida, la acabamos de ver. La logística y transporte, ¿cierto? La negociación internacional. Fíjese que esto tiene que ver con el ICONTER, ¿cierto? Cómo es las condiciones
que yo tengo con el proveedor. Los requisitos mínimos para exportar, pues bueno, acá están. El acuerdo comercial de Colombia a México, acá están. Si quiero, puedo ahondar un poquito más, en qué año se desarrolló. Bueno, acá puedo ahondar un poco más sobre este acuerdo comercial, ¿cierto? Las entidades gubernamentales involucradas, igualmente allá en México, pues fíjese que este también es un trabajo un poco de investigación hacia el mercado donde yo me voy a dirigir y una conclusión. Entonces, como ustedes se dan de cuenta, acá no se pide nada diferente a lo que ya hemos visto, ¿sí? Solamente estamos aplicando ese conocimiento en una manera de, pues, que podamos nosotros apropiarnos del conocimiento que hemos desarrollado hasta ahora. Entonces, compañeros, si entramos a la parte de dudas e inquietudes. Todo claro, profe. Gracias, Mayli. Juan, Natalie, Neisis, ¿tenemos alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, perfecto. No, señor. ¿Les pareció difícil la evidencia? No, señor. Entonces, pues compañeros, si no tenemos más preguntas, les deseo una excelente noche y ya les envío los dos links que les iba a compartir. ¿Listo? Que tengan muy buena noche y que descansen. Nos vemos la próxima Gracias, semana. bendiciones. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.